pero con figuras, y luego también el problema de polígonos con relaciones de radio, arco y cuerda. Radio, arco y cuerda. Muy bien. Tenemos entonces acá problema número 1. Problema número 1 dice, ¿en qué polígono convexo se observa que al duplicar el número de lados, la suma de las medidas de los ángulos internos se triplica? Generalmente este tipo de problemas yo lo hago con un pequeño cuadrito, ¿no? Les había indicado a ustedes que lo hago yo acá con un cuadrito. A ver, rápidamente lo hacemos. Acá una línea así, otra línea por acá, ¿verdad? Y por acá, entonces también una línea así, y por acá una línea. O sea, cuando hay variación de lados, ¿no? Y se observa que al duplicar el número de lados, aquí tendríamos entonces, ponemos el polígono número 1, así, 1, y acá ponemos el polígono número 2, Acá ponemos número de lados, y acá ponemos, aquí nos están hablando de ángulos internos, entonces sumatoria de los ángulos internos. Entonces, con respecto dice número de lados del polígono, número de lados que sea n, pero dice al duplicar el número de lados, o sea el doble, va a aparecer acá otro polígono. El primer polígono tiene n lados, el segundo polígono tiene el doble, 2n lados. La suma de los ángulos interiores depende del número de lados. O sea, por fórmula esto es 180 multiplicado por el número de lados menos 2, suma de los ángulos interiores. Y la suma de los ángulos interiores del segundo será así. Suma de ángulos interiores del segundo tendría que ser entonces también 180 multiplicado por el número de lados. Ahora el número de lados es 2n disminuido en 2. Así. Entonces, según datos del problema, tendríamos acá que la suma de las medidas de los ángulos internos se triplica. Entonces, la suma de los ángulos internos del segundo polígono debe ser igual al triple de la suma de los ángulos internos del primer polígono. Así. Entonces, suma de ángulos internos del segundo polígono. Esto de acá es 180 que multiplica 2n menos 2. Así, debe ser igual a 3 veces la suma de los ángulos internos del primer polígono. 180 que multiplica ¿a quién? A n menos 2. Así. Una sola ecuación, una sola incógnita. Entonces 180ª parte se va a eliminar. 2n hay acá, 2n menos 2 debe ser igual 3 por n, 3 veces n menos 3 por 2, 6. Así. 2n pasa a restar y me va a quedar una sola n que debe ser igual a ¿cuánto? 6, que pasa a ser positivo, menos 2n es igual a 4. Dice, ¿en qué polígono ocurre esto? ¿En qué polígono? En el cuadrilátero. Respuesta, ¿verdad? Respuesta, entonces, el polígono se llama cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien ahí, entonces, esta sería la respuesta. ¿Correcto? Bien. Problema, a ver, veo 6 preguntas. No, 4 lados. Muy bien. Un poco bajo se escucha. Caramba. Aquí esto es lo normal. A ver, habrá que subir el volumen un poquito para la voz. ¿Ya? A ver, seguimos entonces acá. Problema número 2. En un cuadrado, bueno, problema de polígonos, pero bueno, se trata de un cuadrado, dice. En un cuadrado. A ver, busquemos acá un cuadrado. Este será un cuadrado. En un cuadrado ABCD, cuadrado ABCD, ahí está, en ese cuadrado, dice que sobre CD se toma un punto M, vamos a suponer que fuera por acá, si no es ahí lo corregimos, ¿ya? Un punto M, AR perpendicular con BM, entonces habrá que unir el punto B con el punto M así, y luego AR perpendicular con BM, de esta manera. 90 grados, AR perpendicular. CM es igual a MD. CM, entonces hay que corregir esto, ¿verdad?
porque M no se encuentra, M debe encontrarse por acá, entonces acá estará M. Bien, entonces hay que corregir esto. A ver aquí, este de aquí lo ponemos acá, este de acá lo eliminamos, ¿verdad? Y por acá tenemos esta línea, dice que debe ser entonces una perpendicular, ¿no? Perpendicular. A ver, a ver, pongamos acá, bueno, está casi perpendicular, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ponerlo ahí como perpendicular. Digamos que sea este. Ahí. Otra vez regresamos a este M pasa para acá. No obedece, esto no obedece. A ver, a ver, ¿qué cosa puedo hacer acá? No obedece. Voy a salir y nuevamente voy a entrar, ¿ya? Voy a salir un momentito y nuevamente entro, ¿ya? Salgo un rato acá.
que no me avisa, Sara. Recién. Ay, ahí es donde ustedes pueden intervenir con su micro también, pues ahí sí, porque yo no veo el chat, recién veo que ustedes me están diciendo el micro. Ya, ahora sí. Ya, ahora voy a tener que repetir todo. Tenemos acá un cuadrado, m punto medio, Entonces, cuando tengo punto medio entre dos líneas paralelas, tengo acá una línea que une dos puntos de las líneas paralelas. Y luego desde otro punto, uno con el punto medio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe prolongar. ¿Por qué se prolonga? Porque al prolongar sale acá otro triángulo BCM con el triángulo EDM. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tiene beta, dos palitos y 90. Beta, dos palitos y 90. Por esos motivos son congruentes. Si acá vale 6, acá también vale 6. Ah, sí, el que se opone a beta vale 6, el que se opone a beta vale 6. Bien. Tengo acá un 6, mira, este de acá es 6, este de acá es 6 y este ángulo de acá es 90. Este ángulo es 90. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale X? Claro, Hayet, muy bien. Josué, muy bien. Así, claro, ¿por qué? Porque se trata de un triángulo rectángulo. Se trata de un triángulo rectángulo. Ah, bien. Triángulo rectángulo, porque acá dice que es de 90 grados. 90 grados acá. Entonces, X también debe ser 6 porque es la mediana relativa a la hipotenusa. Mediana relativa a la hipotenusa. Mediana relativa a la hipotenusa. ¿Verdad? Muy bien. A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien así? ¿Correcto? ¿O hay alguna pregunta? Veo si hay alguna pregunta. Está bien, correcto entonces. Seguimos con otro problema. A ver, problema número 3. ¿Qué dice? En la figura el perímetro del triángulo equilátero AOB. ¿Cuál triángulo equilátero? Este pequeñito que está acá. El triángulo equilátero que está acá. El perímetro es 20. Calcular el perímetro del hexágono regular A, B, C, D, E, F. A ver, de frente, nada más. Ya yo no hago eso. Díganme ustedes, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver dónde está la fechita. Ahí está. 40, muy bien, muy bien. Cielo, muy bien. Milagro, muy bien. Juan Jesús, claro, sale 40. 40. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si yo digo que los lados del triángulo, este lado vale A, este lado vale A, este lado vale A. Perímetro del triángulo, o sea, 3 veces A es igual a 20. Pero me piden el perímetro del hexágono. Perímetro del hexágono. Será igual. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces A. 6 veces A. 6 veces A debe ser igual a ¿cuánto? El perímetro debe ser igual a 6 que multiplica, a ver, 6 que multiplica la A. Bueno, pero si acá este 6A, podríamos decir mejor 6A, lo mismo que decir 2 por 3A. 2 por 3A. Pero como 3A vale 40, ¿verdad? Perdón, 3A vale 20, como 3A vale 20, y entonces el perímetro que me están pidiendo debe ser 2 por 20, 40. 2 por 20, 40. Fácil entonces, ¿verdad? Facilito. Bien, muy bien. Tenemos entonces acá, siguiente problema. En un polígono equilátero se sabe que desde 5 vértices consecutivos se puede trazar 29 diagonales. 29 diagonales. Calcular el perímetro si uno de sus lados vale 3. A ver, ¿cómo hacemos esto?
Miren, no se sabe cuántos lados tiene el polígono, no se sabe. Vamos a suponer que yo pongo así, este lado 1, 2, y digamos 3, 4, y por acá 5, por acá 6, no sé cuántos lados, no sé, no puedo decir cuántos lados tiene. Precisamente necesito saber el número de lados, digamos desde el vértice A, desde el vértice B, desde el vértice C, ¿cuántos? Acá tengo 5 vértices de E por acá, ¿verdad? Por acá tendríamos otro puntito, no sé qué punto, ¿no? Digamos un punto X tal vez. Bien, entonces dice lo siguiente, mira, a partir de este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Yo puedo trazar, por ejemplo, acá, mire, yo trazo una diagonal, trazo dos diagonales, trazo la tercera diagonal, trazo la cuarta diagonal, y así, todas estas líneas de ahí que unen el primer vértice A con todos los demás vértices, si son n vértices, van a ser n diagonales. Ah, pero no, profesor, porque si yo lo uno con el punto B, este lado de acá no sería diagonal, y este otro no sería diagonal, y consigo mismo tampoco sería diagonal. Entonces el número de diagonales que yo puedo trazar depende del número de lados, número de vértices. Claro, entonces yo voy a decir, ¿son n vértices? Sí, entonces van a haber n diagonales, pero con el punto B no hay diagonal, esto no es diagonal. Con el punto X no hay diagonal, y consigo mismo A no hay diagonal, o sea, con 3 puntos no hay diagonal. Y entonces, el número de diagonales que yo puedo trazar a partir del vértice A será el número de lados menos 3. Número de lados menos 3. ¿Sí? Ahí está. El número de lados, o sea, cualquiera que sea el número de lados, 8. Pero ¿cuántas diagonales puedo trazar acá? 5, porque será n menos 3. ¿Correcto? A partir del vértice B también puedo trazar diagonales. Trazo diagonales. Por eso yo puedo trazar acá una diagonal, ¿sí? Otra diagonal, ¿sí? Otra diagonal, a ver, perdón, esta línea de acá, la vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiarlas para diferenciarlas acá. A ver, mira, con este ya. Ahí está. Entonces trazo acá esta primera diagonal, trazo la segunda diagonal, trazo la tercera diagonal, y así todas las diagonales, un montón. Pero ¿cuántas serán, profesor? No sé. Lo que sé que depende del número de lados. Depende del número de lados. Número de lados n menos 3 diagonales. Ah, profesor, acá n menos 3, n menos 3, acá también n. Te das cuenta lo siguiente. Mira, diagonales a partir del vértice C. La primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal, y puedo seguir con todas las demás diagonales, pero esta de acá ya está trazada, la diagonal AC ya está trazada. Entonces puedo asegurar que a partir de este vértice serán n menos 3, pero una ya está trazada, entonces será n menos 3 menos 1, o sea n menos 4, n menos 4. A partir de este otro también será n menos 3, pero 2 ya están trazadas, entonces menos 2, n menos 5. Primer vértice 1, 2, 3, 4, y el siguiente ya tengo 3 diagonales trazadas, entonces será n menos 3 menos 3, o sea n menos 6. Del primer vértice, del segundo vértice, del tercer vértice, del cuarto vértice, del quinto vértice. A partir del primer vértice hay n menos 3 diagonales. Del segundo vértice, n menos 3 diagonales. Del tercer vértice, n menos 3 menos 1, n menos 4 diagonales. A partir del cuarto vértice, n menos 5, y a partir del quinto vértice, n menos 6. Todas estas son las diagonales trazadas a partir de los 5 primeros vértices. Todas esas diagonales quiero contarlas. Dice que son 29, ¿eh? Dice que son 29. Entonces voy a sumar acá. Si yo sumo esto, entonces al sumar, ¿qué cosa va a quedar? Sumando entonces. Sumando acá. N con N con N con N con N. 5 veces N. ¿Menos quién? Menos 6, menos 10, menos 15, menos 21. Menos 21. Me debe dar 29.
29. Muy bien. Entonces, profesor, 5n debe ser igual a 50. 5n vale 50. ¿Y n cuánto será? N será 10. N vale 10, profesor. Correcto. N vale 10. Pero me piden calcular el perímetro, sabiendo que este polígono es equilátero. El perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro? El perímetro se puede calcular. A ver, vean. Perímetro será el número de lados por la longitud de cada lado. El número de lados, ¿cuántos serán? 10. Hemos descubierto que vale 10. Y la longitud de cada lado dice que vale 3. Cada lado vale 3. Entonces, el perímetro que me están pidiendo, ¿cuánto debe ser? El perímetro será 30. Muy bien. El perímetro sale 30. Correcto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Veo. Ah, bien, muy bien. Cielo ya había puesto 30. Josué también. Juan Jesús también ya había puesto 30. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Preguntas que tengan. Preguntas que tengan. 30 es la respuesta, sí, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Bien. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces fíjate bien, cuando nos dicen a partir de los 5 primeros vértices, del primero se puede trazar n-3, del segundo n-3, 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 del siguiente ya empieza a disminuirse, n-4, n-5, n-6 y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro problemita. Problema dice, las medidas de 5 ángulos internos de un polígono regular. No sé cuánto valen, cuántos lados tiene este polígono regular. No sé, solamente que 5 de ellos, 5 veces la medida de un ángulo interior es igual a 700. Mira, pongamos eso. A ver, dice el problema, según dato del problema, dice 5 ángulos, 5 datos del problema. 5 ángulos internos. 5 veces la medida de un ángulo interno debe ser igual a 700. Entonces el 5 pasa a dividir y la medida del ángulo interno debe ser igual a ¿cuánto? 700 dividido entre 5. ¿Cuánto es 700 entre 5? La medida del ángulo interno debe ser igual a ¿cuánto? 140. Bien, esto es la medida del ángulo interno. Profesor, en todo polígono vamos a suponer algo así, un polígono así, un polígono. Este sería el ángulo interno y este de acá sería el ángulo externo. El interno con el externo, ¿cuánto deben sumar? El interno más el externo deben sumar 180. Como el ángulo interno vale 140, le aumento el ángulo externo, me debe dar igual a 180. Bien, entonces la medida del ángulo externo será ¿cuánto? 40 grados. El ángulo externo vale 40 grados. Muy bien. Muy bien. Pero, profesor, me están pidiendo la suma de las medidas de los ángulos internos. Para calcular la suma de las medidas necesito por fórmula 180 por n menos 2. Pero n no lo conozco todavía. No, todavía no se conoce n. ¿Cómo voy a calcular n? Vamos a poner acá, mira. Ángulo exterior. Por ser un ángulo exterior, dice de aquí, el ángulo exterior debe ser igual a 360 sobre n. Esto es el ángulo exterior. 360 sobre n. N es el número de lados. Bien, pero eso ya sé que vale 40. Ya sé que vale 40. Entonces acá le pongo 40. Ahí está. Entonces, ¿la n se puede calcular, profesor? Sí, la n pasa a multiplicar, el 40 pasa a dividir, por lo tanto, la n es igual a ¿cuánto? La n vale 9. Muy bien, la n vale 9. Correcto. Si la n vale 9 acá, la n vale 9, entonces yo puedo calcular la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces, profesor, suma de los ángulos internos. Suma de los ángulos internos debe ser igual 180 por el número de lados
menos 2. Número de lados menos 2. Número de lados menos 2. Muy bien. Número de lados. ¿Cuál es el número de lados acá? Número de lados. Ah, sí. Entonces suma de ángulos internos debe ser igual a 180 por ¿quién? Ah, 9. 9 menos 2. O sea, la suma de ángulos internos será 180 por 7. 0, 56, ¿verdad? 50 sería acá. 5, 1260. 1260. Esa es la suma de los ángulos internos. Bien, a ver, veo si hay alguna pregunta. Pregunten ahí. 1260 ya hace rato, profesor. Ah, yo pensaba que me iban a preguntar. Muy bien. Muy bien. Juan Jesús, Rocío, Jayet, Nayet. Muy bien. Otra preguntita por acá, a ver. Problema número 6. Problema número 6. En un polígono convexo equiángulo. ¿Ya? Un polígono convexo equiángulo. Tiene 6 vértices, tiene 6 lados entonces. Equiángulo. ¿Recuerdan que hicimos esto? A ver, ¿qué me dicen? Si yo prolongo los lados, ¿qué polígono me va a salir? Si yo tengo un polígono convexo, digamos que fuera algo así. A ver, un polígono convexo. 1, 2, 3, 4, 5, digamos algo así, 6. Ese es un polígono convexo. Equiángulo, los lados no dice, no es equilátero, no. Equiángulo significa que los ángulos son iguales. ¿Verdad? Pero los lados son diferentes. Ah, pero si los ángulos son iguales, cada uno de los ángulos interiores son iguales y los ángulos exteriores también son iguales. Los exteriores son iguales, son 6. Cada uno, ¿cuánto vale? Cada uno de los ángulos exteriores, ¿cuánto vale? Cada uno de los ángulos exteriores, ¿cuánto vale? Ángulo exterior, 60, muy bien. Cielo, muy bien. Josué, claro que sí. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo sabe que el ángulo exterior va a salir 60? Claro, porque por fórmula el ángulo exterior es igual a 360 entre el número de ángulos exteriores. Y son 6, ahí está pues, son 6 letras. Son 6 entre 6. Esto será igual a 60 grados. Ahí está, 60 grados. ¿Sí? Cada ángulo exterior. Ah, entonces si cada ángulo exterior vale 60, cada ángulo interior, ¿cuánto será cada ángulo interior? ¿Cuánto será? El ángulo interior debe ser igual a ¿cuánto? A 120, ¿verdad? Cada ángulo interior vale 120. Pero lo importante es que si yo prolongo este lado así, y acá vale 60, y acá vale 60, entonces 60 acá, 60 acá, acá también va a salir 60. Si prolongo así, acá también va a salir 60. Acá prolongo así, 60, 60. Ah, profesor, entonces va a salir acá un triángulo equilátero. Va a salir un triángulo equilátero. Así. O sea, si yo prolongo los lados. Bien, entonces, al prolongar, entonces va a salir un triángulo equilátero. ¿Ya? Pero el polígono equiángulo, ¿cuál es? Dice que tenemos acá, sí, este de acá. Dice que este lado de acá será el lado AB. El lado AB vale 7. El lado CD un poquito más chiquito, hasta C. No, CD, que es acá, más chiquito acá. C dice que vale 6. CD vale 6. Este más chiquito, acá dice que vale CD. CD vale 6. ¿Verdad? Mientras que DE vale 8. DE vale 8. Por acá tendría que ser hasta un punto E. Y este de acá vale 8. ¿Verdad? Muy bien. A ver, sigan ustedes ahí.
Sigan ustedes. Muy bien. Y puedo completar acá, dice. Debo completar, ¿verdad? Debo completar. Ah, completo entonces acá. Lo importante entonces es, profesor, que se formen acá triángulos, acá en la esquinita, un punto P va a salir equilátero, sí, porque el ángulo exterior acá vale 60, acá vale 60. Acá también, exterior 60, exterior 60. Acá de igual manera, exterior 60, exterior 60. O sea, si prolongo los lados, de seguro entonces, si prolongo los lados, de seguro que se va a formar un triángulo equilátero grande, triángulo equilátero PQR, y triángulos equiláteros pequeñitos, porque acá vale 60, 60, acá también será 60. Acá de igual manera será 60, y también acá 60. O sea, triángulos pequeños equiláteros también. Pero ya tenemos ahí las longitudes de los lados, ¿verdad? Longitudes de los lados. Ah, longitudes de los lados. Este de acá vale 7, acá vale 6, acá vale 8, según lo que dice el problema. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Y dice ahora que debemos calcular cuánto vale BF, el segmento BF. ¿Cuál es el segmento BF? El segmento BF. Ahí. A ver, vean ustedes ahí, ¿qué cosas pueden hacer ahí? A ver, ¿qué cosas pueden hacer ahí? Bien, entonces, díganme ustedes, ¿cómo sale esa X? ¿Ah? ¿Cómo sale esa X? Está fácil, profesor, está fácil. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué me pueden ustedes decir de la línea PQ? La línea PQ, vamos a ver acá, si está de rojo, esta línea PQ, así, esta línea PQ, con la línea FE, con esta línea. Díganme, esas dos líneas, ¿cómo son? Esas dos líneas, ¿cómo son? A ver, él me está hablando ahí, ¿sí? 4 raíces, 3. Bien, 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 bien. ¿Qué me dice? Juan Jesús. Muy bien. A ver. Ah, entonces estas dos líneas, ¿cómo son? Son líneas paralelas. Sí, ahí se ve, profesor, 60, 60, son líneas paralelas. Entonces, esta figura sería un trapecio. Trapecio P, Q, E, F sería un trapecio. Trapecio sí. Pero como acá tengo 60 y por acá también tendrá que ser 60, es un trapecio isósceles. Trapecio isósceles, correcto, trapecio isósceles. Bien, o sea que tendríamos nosotros que, si acá vale 6, triángulo equilátero, 6 acá y 6 acá. Entonces, entre acá también, acá vale 7, este será 7 y acá también será 7 porque es equilátero, ¿verdad? Si este vale 6 más 8, 14, QE. QE es igual con ¿quién? Con PF. Igual con PF. PF. Y cada uno de ellos debe ser 14. 14, sí. Acá vale 14. Acá también debe ser 14. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la figura P, Q, E, F, eso debe ser un trapecio, trapecio isósceles, trapecio isósceles. Ya sabemos cuánto sale, ¿no? Ah, trapecio isósceles. O sea que si este lado vale 6 más 8, 14, acá también será 14. Pero como tengo 7, ¿cuánto vale acá? Tendrá que ser 7 también. Ahí también vale 7. Profesor, entonces ya está fácil, porque ahora sí ven ustedes esto que conocemos, ¿no? O si no, ahí nomás no hay necesidad. Miren, mejor acá. Vamos a decir lo siguiente. Ah, entonces, como acá tengo 60 y estos dos lados son iguales, este ángulo tendrá que ser 30 y este de acá también será 30.
Claro, porque 30 más 30 da 60. 30 más 30 debe dar 60 que se encuentra acá. Ahora sí. Pero si ya tengo 30 más 60, 90, acá debe ser 90. Ahí vale 90, sí. Entonces acá se ve un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo PBF. Triángulo rectángulo PBF. En ese triángulo rectángulo PBF puedo ver que se trata de un triángulo de 30-60. Triángulo rectángulo de 30-60. ¿Se dan cuenta ustedes que se está cumpliendo? Claro, porque el cateto que se opone a 30 debe ser la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa vale 14, la mitad 7. Muy bien. Y el otro cateto, el que está al frente de 60, ¿cuánto será? El que está al frente de 60 debe ser igual al cateto pequeño que es 7, pero multiplicado por ¿cuánto? Será 7 multiplicado por la raíz de 3. 7 por la raíz de 3, que sería la respuesta al problema. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vayan ustedes, mientras que yo voy borrando esto, ustedes van analizando, a ver si hay alguna pregunta necesaria, a ver, pregunta, 7 raíz de 3, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, a ver, sigamos por acá. A ver, tenemos por acá, ¿sí? 7, problema 7, uy no, pasamos. Problema 7 acá, problema 7. Interiormente a un pentágono regular. Pentágono regular. Habrá que trazar, entonces no tengo figura de pentágono, habrá que trazar más o menos algo así. Un pentágono creo que sería más o menos así. Acá también así. A ver, creo que así sería. A ver, por acá sí. Por acá sí. Pues más o menos, ya más o menos. Yo creo que sería un poquito más acá. ¿Ya? Entonces mejor lo corregimos acá. Lo corregimos este. Ahí está, más o menos. ¿Ya? Este será un pentágono regular. Pentágono regular A, B, C, D, E. Muy bien. Tenemos entonces acá tenemos acá el punto A, el punto B, el punto C, el punto C por acá, D por acá, E por acá. Muy bien. Y se construye un triángulo equilátero APB. Triángulo equilátero APB. Entonces más o menos por acá se une ese punto con el punto A, se une con el punto A, se une con el punto E, así, y este sería el punto P, ¿verdad? Calcular el ángulo DPE, habrá que unir entonces el punto D con el punto P, el punto D con el punto P, así, se debe unir D con P, y me piden calcular ¿cuánto será el ángulo DPE? ¿Cuánto será este ángulo? A ver, ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Cuánto será ese ángulo? El pentágono original es un pentágono regular, o sea, tiene todos los lados iguales, todos los ángulos iguales. Y el triángulo que está dentro es un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A ver, todos los lados son de igual longitud. Todos los lados son de igual longitud. A ver. Este lado de acá vamos a ponerlo así. Este lado de acá. Este lado. Porque se trata de un pentágono regular. Todos son los lados iguales. Bien. Como esto de acá es un triángulo equilátero, también los lados son iguales. O sea que la X pertenece a un triángulo isósceles.
Claro, porque este lado con este lado son iguales. Entonces, bola al frente hay una X, bola al frente también tendrá que ser una X. Bien. Entonces, este triángulo que se forma acá es un triángulo isósceles. Podré saber cuánto vale X cuando sepa cuánto vale el ángulo que está acá. Pero ese ángulo viene a ser una diferencia entre quién, entre todo este ángulo de acá menos el ángulo que está acá. Pero este ángulo vale 60, sí, porque es equilátero. Bien, faltaría todo este ángulo. Si yo prolongo así, este será el ángulo exterior de un pentágono. Ángulo exterior de un pentágono. Ah, entonces puedo decir, acá le pongo un puntito Q. Entonces el ángulo exterior del pentágono será 360 dividido entre 5. ¿Cuánto sale, profesor? Sale 72. El ángulo exterior para un pentágono es 72. Y si el ángulo exterior vale 72, el ángulo interior será ¿cuánto? El ángulo exterior, acá 72. 72 acá, 72. Mejor ahí de frente. 72, ¿verdad? El exterior. Y con eso, entonces puedo decir, mira, en este triángulo que se encuentra acá, en este triángulo, puedo decir, interior más interior me da el exterior, interior más interior me da el exterior. Ah, o sea que X más X acá. A ver, aquí, X más X debe ser igual a 60 más 72. 60 más 72. Que 2 veces X será igual a 132. Entonces, una sola X, ¿cuánto será? 66. Muy bien, una sola X vale 66. ¿Dónde estamos haciendo esto? Esto lo estamos haciendo en el triángulo PED. Triángulo isósceles PED. Preguntas a 66. Profe, es triángulo APB. Triángulo APB. A ver. APB. APB. Ah, caramba. A ver. Si es el triángulo APB, sería para este lado, ¿no? A ver. Así. El triángulo APB sería este, y si este fuera el DPE. DPE. Bueno, lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, sería entonces otro problema. Bueno, lo que estarían pidiendo, acá está equilátero, sí, pero están pidiendo DPE, este ángulo de acá, ya. Entonces, bueno, habrá que resolverlo pues, de esta manera. A ver, el triángulo equilátero es este, ¿no? El triángulo equilátero es este. Ya, está bien. Ya, me confirma nomás, me mando un papelero. A ver, pero de todas maneras acá se ve una bolita, y acá una bolita, porque el triángulo es equilátero. APB, muy bien. Se pide calcular el ángulo DPE, que no necesariamente va a ser equilátero, perdón. Acá sería DPE. Así, esto de acá sería la incógnita del problema. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Acá entonces, de forma directa. Acá hay 60, acá hay 60, acá también hay 60. ¿Verdad? Aquí adentro, ¿qué más tenemos? Este de aquí será igual a ¿cuánto? Acá afuera hay 72. Ángulo exterior para un pentágono exterior.
¿Qué tenemos acá? Sería se vería una figura así, habría que verlo de costadito, ¿no? De costadito. A ver. Para acá este sería un punto, y mediatriz para acá. Este de acá también tiene una bolita así, bolita. Entonces estos dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Así. Claro, porque estos dos son iguales, sí, son iguales. Y acá hay 132. Entonces acá quedaría 66, 66, y acá también sería 66. ¿Correcto? 66. Además, entonces si para acá es X, para acá también tendrá que ser una X. Así, una X. ¿Por qué? Porque ya tendríamos acá, mira, este de acá sería ¿cuánto? Acá sería, este sería conocido, acá dentro sería 108, 108, 108, claro, estos dos triángulos van a ser congruentes, mira, estos dos triángulos van a ser congruentes. Lo que sucede aquí, también sucede aquí, y entonces acá sería 66 también, y acá 66, así. Entonces, ¿qué tendríamos? La suma de todos los ángulos debe dar igual a 360. ¿La suma de quién? De, digamos, 60 más 66 más 66 y más 2 veces X, la suma será 360 grados. Entonces, ¿qué tenemos acá? 180, 192. 192 más 2X me debe dar igual a 360. 2 veces X debe ser igual a ¿cuánto? Acá quedaría un 8, 15 sería 6 y acá sería 1, 168. ¿Y la X cuánto será? La X será la mitad de esto, o de 84. Ahí está. Ese sería X. ¿Correcto? A ver, X ahí. A ver si hay preguntas. ¿Qué pasa? Es que tendríamos que dibujar lo más real posible, ¿no? 84, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, a ver, problema número, uy, se acabó la clase. A ver, problema número 8. A ver, uno más. Habíamos visto esto, habíamos visto que AB vale 3 raíz de 2. A ver acá este problemita, miren. AB vale 3 raíz de 2 y BC vale 2 raíz de 3. Mientras que el radio vale la raíz de 6. A ver. A ver. Lo agrandamos un poco acá. Lo agrandamos un poco. Lo agrandamos un poco. Miren. AB vale 3 raíz de 2. ¿Ya? Pero el radio vale raíz de 6. Entonces vamos a ponerlo así. Mucha atención acá. Mucha atención. AB vale 3 raíz de 2. Así. Pero también es lo mismo que decir 3 es lo mismo que decir raíz de 3 por la raíz de 3. Así. Y acá. Y luego raíz de 2. Así. O sea que AB vale ¿cuánto? Raíz de 3 multiplicado por la raíz de 6. Raíz de 6. Está bien así. Pero el radio vale la raíz de 6. Y entonces en lugar de raíz de 6 habría que poner acá, esto es raíz de 3 por el radio.
Entonces, profesor, el lado AB vale el radio por la raíz de 3. ¿Ya? Vamos a guardar esto acá. Ahora, el otro lado, el lado BC, ¿vale cuánto? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Es lo mismo que decir, raíz de 2, perdón, 2 es lo mismo que poner raíz de 2 por la raíz de 2. Y luego la raíz de 3. Entonces será esto igual, raíz de 2 por la raíz de 6. Pero este de acá es la raíz, este es el radio. Por lo tanto será la raíz de 2 por el radio. Entonces, BC, el resumen BC es igual al radio por la raíz de 2. Entonces, profesor, quiere decir que el segmento AB es el radio por la raíz de 3. Y el segmento BC es igual al radio por la raíz de 2. Si el segmento AB es igual al radio por la raíz de 3, eso significa que es el lado del triángulo. Y si este segmento es el radio por la raíz de 2, esto viene a ser el lado del cuadrado. Lado del triángulo equilátero y lado del cuadrado. Si es el lado del triángulo equilátero. Si, a ver, nuevamente acá, AB, para que lo revises bien, AB es igual al radio por la raíz de 3, pero entonces eso viene a ser el lado del triángulo equilátero por la fórmula. Y si es el lado del triángulo equilátero, entonces la medida del arco AB será igual a ¿cuánto? A 360 dividido entre 3. Porque para el triángulo equilátero hay 3 lados iguales, deben haber 3 arcos iguales, y cada arco vale 120. Bien, entonces, para el segmento BC es igual al radio por la raíz de 2, o sea, el lado del cuadrado. Si es el lado del cuadrado, quiere decir que el arco, la medida del arco BC, debe ser igual a ¿cuánto? A 360 entre 4, porque es un cuadrado, 4 lados, cada uno de los arcos debe valer 90. Entonces, digo, este arco de acá vale 120, este arco de acá vale 90, quiere decir que si acá vale X, por ser un ángulo inscrito, X, acá debe ser ¿cuánto? 2X, todo esto. Y ahora sí puedo sumar, sumo 2X, le sumo 120, le sumo 90, y la suma me debe dar 360. Entonces 2X debe ser igual. Sumo acá 210 que pasan a restar y me va a quedar 150. Si 2X vale 150, la X nada más, la X ¿cuánto vale? 75 grados. Bien, 75 grados. Listo, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar entonces, hasta ahí llegamos con respecto a este full práctica de polígonos. Bien, ahí tienen más problemas de ahí de figuritas, de seguro que lo pueden hacer, ¿ya? Bien, ahí nos quedamos, tenemos que pasar al grupo AB, ¿ya? Bien. Y acá, bien. Gracias a ustedes por su participación, muy bien.